Bueno, hoy vamos a ver la Edad Moderna, la cual inicia desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Se da en Europa Occidental. Es la transición del feudalismo al capitalismo, que origina un mundo moderno, que se dio por un conjunto de cambios, los cuales fueron desarrollo del comercio, fortalecimiento de la burguesía, donde se da una centralización del poder, hay nuevas novedades técnicas, expansión oceánica, donde se da la conquista de América, si es que se le llama conquista, crisis de la Iglesia que enfrenta la reforma protestante, se da también una renovación de ideas, donde surge el movimiento cultural y artístico, el humanismo y el renacimiento. El humanismo surge en el siglo XV. Los humanistas eran intelectuales, universitarios, que comenzaron a rescatar obras de pensamiento de la antigüedad grecorromana, como Platón y Aristóteles. ¿Qué es el humanismo? Es el interés por la humanidad. Es un movimiento antropocentrista donde el ser humano es el centro del mundo, a diferencia de la Edad Media, donde el mundo giraba en torno al teocentrismo, o sea, en torno a Dios y a lo que la Iglesia decía. Acá, el hombre es el centro del mundo y todo lo que el hombre hace es lo más importante. ¿Por qué se da esto? Por varios factores, como factores sociales, donde se da una revalorización del trabajo, factores culturales, donde por la caída de Constantinopla comienza a haber un intercambio cultural entre Oriente y Occidente, factores religiosos, como lo nombré, donde hay un quiebre en la Iglesia y surgen las reformas protestantes, y factores científicos, donde se da, gracias a todos estos avances tecnológicos, una nueva visión del mundo. Esta nueva visión del mundo está vinculada a la burguesía, de los cuales los burgueses se convierten en mecenas de los humanistas. ¿Qué eran mecenas? Eran personas que brindan apoyo económico a las actividades artísticas e intelectuales de los humanistas. Uno de los grandes inventos del humanismo es la imprenta, que permitió la publicación y difusión de sus obras. Entre ellos está también la publicación y difusión de la Biblia en varios idiomas. Luego tenemos el movimiento del Renacimiento. Es el renacer del espíritu clásico, basado en el uso de la razón frente a la autoridad de la fe. Renace la tradición del arte greco-romano. Acá surgen nuevos adelantos científicos, como por ejemplo la importancia que se genera, la importancia que se le da a la lengua matemática, como por ejemplo lo más importante, el lenguaje matemático, como herramienta idónea para descubrir el universo. Los descubrimientos trascendentales está la teoría geocéntrica de Copérnico, la teoría heliocéntrica. Las reformas protestantes surgen por Martín Lutero, quien era un monje alemán, que comienza a dar una nueva interpretación a la doctrina cristiana. Lutero rechaza la venta de indulgencias que hacía la Iglesia para poder salvar los pecados y propone la salvación de la fe y una lectura individual de la Biblia, ya que recordemos que en la Edad Media los únicos que podían leer e interpretar la Biblia eran los monjes o los curas, los religiosos. Las indulgencias eran los perdones concebidos por la Iglesia a cambio de dinero. Esto lo promovió León X para conseguir los fondos que requería la construcción de nuevas basílicas, como por ejemplo la de San Pedro en Roma. Lo que provocó Lutero fue la división del cristianismo, donde el norte es protestante, tiene guerras con el sur católico. Esto trae una contrarreforma, donde se da el Concilio de Trento, el cual se da en el año 1545 a 1563, convocado por el Papa Pablo III, quien elabora los decretos que marcan el nacimiento del catolicismo moderno. En ese concilio se dictaron disposiciones sobre la doctrina y sobre las normas a cumplir, como la revalidación del celibato. También la fe es el principio de la salvación del hombre, pero las buenas obras y el arrepentimiento son necesarios para esa salvación. Se da también un libre albedrío, donde las personas pueden elegir el pecado o la salvación de sus obras. Se da la Reforma Católica, que para ello
se da una nueva orden religiosa donde está la campaña de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola y autorizada por el Papa, donde surgen los jesuitas. La propagación de las ideas luteranas trajo la división de la cristiandad entre católicos y protestantes, donde comienzan a surgir lo que sería también el calvinismo y el anglicanismo. Juan Calvino, un teólogo francés, elaboró la doctrina de la predestinación, donde dice que Dios concede a los hombres la vida eterna o las condena. Las ideas de Calvino fueron bienvenidas por los miembros de la burguesía, ya que según ellas el éxito económico era un mensaje de Dios para informarles que habían sido elegidos para alcanzar la salvación. En Inglaterra, la reforma desembocó en la formación de una iglesia nacional del Estado, la Iglesia Anglicana. La voluntad del rey de poner a la iglesia bajo su autoridad se sumó aquí a las necesidades religiosas. Enrique VIII se separó del catolicismo cuando la Santa Sede le negó la disolución de su matrimonio. Entonces hizo coronar a su nueva esposa y se proclamó jefe de la Iglesia de Inglaterra. Bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Un beso.